Seguridad alimentaria, autosuficiencia y disponibilidad del amaranto en México. A mediados del siglo XX, en los años 80, el desmantelamiento del aparato estatal como soporte del sector productivo agropecuario fue una de las más grandes y desafortunadas transformaciones suscitadas en el marco de un nuevo modelo de economía global y liberalizada. En ese periodo, la eliminación de los precios de garantía y las políticas de cambio tecnológico que apostaron por la transferencia en lugar del desarrollo tecnológico colaborativo, terminaron por debilitar al sector agrícola mexicano. Posterior a la desastrosa inclusión de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, GATT, y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. La dinámica del sector agropecuario en México mostró una marcada divergencia. Durante las siguientes 2 décadas, el sector agropecuario presentó una disminuida tasa de crecimiento del 1.7% promedio anual en contraposición al aumento en el volumen de las exportaciones e importaciones agropecuarias, las cuales se cuadruplicaron y quintuplicaron respectivamente. En México, la obesidad y la desnutrición, malnutrición, son un grave problema de salud pública, ante lo que las políticas de disminución de la pobreza alimentaria han tenido resultados de bajo impacto y con efectos poco visibles, por lo que el rescate de cultivos nutritivos y superavitarios, como el amaranto, surge como una alternativa para contribuir a mejorar la dieta alimenticia y favorecer la disminución de los problemas de malnutrición. Incentivar la producción, transformación y distribución de cultivos como el amaranto constituye una opción en la búsqueda de la seguridad alimentaria nacional. El objetivo del presente trabajo es analizar las características nutricionales, agronómicas y productivas del cultivo nativo del amaranto en México y el potencial que tiene, desde el análisis de la dimensión disponibilidad en la seguridad alimentaria para contribuir como alternativa en las estrategias alimenticias. La seguridad alimentaria se entiende como la condición bajo la cual los individuos de una nación tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos con el fin de llevar una vida activa y sana. Esto según la FAO. Esta condición de seguridad alimentaria está definida por condiciones agronómicas, biológicas, económicas y sociales en una región y puede verse afectada por múltiples elementos tales como el aumento en el precio de los alimentos, el aumento de la población de una región en forma más que proporcional, la contaminación y degradación ambiental que propicia suelos y ecosistemas agrícolas hostiles, deficientes formas de producción y distribución de alimento, la presencia de mercados agroalimentarios segregados y oligopólicos, el mal uso o desvío de productos agropecuarios para fines no alimentarios como la producción de combustibles, plásticos o fertilizantes e incluso por crisis financieras y energéticas. El hambre se encuentra en función tanto del acceso a los alimentos como de su distribución e incluso de la visión de los alimentos como derecho. Por lo tanto, se puede inferir que no es la población en general la que, en sentido estricto, padece algún grado de malnutrición, sino quienes sí la padecen son parte de la población que adolece de una distribución alimentaria asimétrica, deficientes ingresos reales y condiciones violatorias de los derechos fundamentales como el acceso a la alimentación. La dimensión de la utilización y el uso se refiere al bienestar nutricional asequible para el individuo y comprende de la cantidad y forma en cómo los nutrientes de los alimentos son utilizados y aprovechados por el organismo en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los individuos. Y esto se va a lo que es la utilización biológica. En el uso alimenticio, el cual es la función de las prácticas alimenticias de la región en donde la cultura, los usos, las costumbres y los hábitos alimenticios son elementos que juegan un papel fundamental para el establecimiento de niveles de seguridad alimentaria óptimos. La estabilidad de una región o población, como dimensión de la seguridad alimentaria, se refiere a la capacidad de garantizar las pasadas tres condiciones que son disponibilidad,
acceso y buena utilización de los alimentos. En esta ausencia de variaciones estacionales que comprometen la provisión de alimentos sanos y de acuerdo a aportes nutricionales a una región o población, implican la búsqueda de la sostenibilidad y la resiliencia en los sistemas agroalimentarios, especialmente de aquellos que, como en el caso del amaranto, ostentan una base de agricultura familiar de suma trascendencia e integra por explotaciones agrícolas de pequeño tamaño, limitadas capacidades productivas y desarrollos por el núcleo familiar rural. Por otra parte, la disponibilidad de los alimentos depende de los elementos como las áreas dedicadas a los cultivos agroalimentarios, recursos hídricos con los que se cuentan, capacidad de acceder y hacer uso óptimo de los insumos, frecuencia en las temporadas de cosecha, diversidad y rendimiento de los cultivos, niveles de producción, inventario e intercambio comercial de alimentos. En las estrategias de seguridad alimentaria, la disponibilidad u oferta alimenticia debe suponerse suficiente, con adecuados niveles de contenido energético proveniente de los alimentos por cada habitante de una región. Estable, lo que implica que los niveles de disponibilidad alimenticia se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Autónoma, se refiere a la autosuficiencia alimentaria, la cual es indicador de la capacidad de satisfacer la demanda efectiva y de abastecer alimentos a la población en cantidad suficiente sin depender del suministro externo. Sustentable. Los sistemas agroalimentarios deben procurar la protección de los recursos naturales de los que hagan uso durante sus actividades sin comprometer la seguridad alimentaria de generaciones futuras. Inocua. Es una condición en la cual la salud de los individuos no está comprometida por el consumo de alimentos. Para la FAO en 2002, la autosuficiencia alimentaria es una condición bajo la cual las necesidades alimenticias de una población, país o región son cubiertas y satisfechas mediante la producción agroalimentaria local. Esta condición tiene como principales ventajas el blindaje de suministro alimenticio y el aseguramiento de este contra fluctuaciones en precio, disponibilidad y condiciones del comercio internacional de productos agrícolas. Asimismo, las políticas con enfoque de autosuficiencia tienden a buscar disminuir los niveles de dependencia en la importación de los alimentos. El potencial del cultivo del amaranto de contribuir a la autosuficiencia en la búsqueda de la seguridad alimentaria. El amaranto, palabra que proviene del griego y significa lo que no se marchita, la imperecedera, ha ido cobrando importancia en la dinámica alimentaria mundial. Sin embargo, sus antecedentes de cultivo son sumamente antiguos por su origen y su uso. El amaranto puede ser considerado un cultivo nativo de Mesoamérica cultivado 5000 años antes de Cristo. El amaranto, considerado pseudocereal, crece intensivamente y tiene una fotosíntesis por demás acelerada y efectiva sin importar la calidad del suelo donde se cultive. Esta cualidad de resistencia y adaptabilidad del cultivo a condiciones agronómicas adversas constituyen una oportunidad de producción para los pequeños productores rurales al tener menores niveles de siniestralidad que cultivos más comunes en México. Características nutricionales y usos del amaranto. El amaranto posee un alto potencial agroalimentario, ya que su semilla, planta y hojas poseen valores nutricionales que sobrepasan algunos cereales de uso común, por lo que para el consumo humano y animal está ampliamente recomendado. En esta diapositiva podemos observar lo que es una tabla con valor nutricional de la semilla del amaranto en comparación con otros cereales. El cuadro que estamos viendo ahorita nos permite visualizar los contenidos nutricionales del amaranto, el cual son superiores para todos los rubros analizados y en comparación con los otros cultivos, lo que daría como resultado productos con base de amaranto de alto valor fortificante. El proceso agroindustrial del amaranto le permite transformarse en una amplia variedad de productos para alimentación y disminución de la desnutrición. También puede transformarse en productos de consumo básico como cereales y barras, harinas para pan, tortillas y galletas, almidones como aceites, colorantes vegetales, bebidas nutricionales, botanas, suplementos alimenticios, leche y leche en polvo e incluso en comida para bebés como fórmulas y papillas. De acuerdo a POR 2012,
El amaranto tiene efectos antioxidantes y puede contribuir en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas como osteoporosis, hipertensión arterial, tratamiento de estreñimiento, insuficiencia renal y hepática y enfermedad celíaca, por alergia de gluten e incluso la nivelación de la glucosa, por lo que es recomendado para personas con diabetes mellitus. Los avances del uso del amaranto en el ramo de la medicina son amplios, que también han podido desarrollarse un antidepresivo a partir de la proteína de amaranto de uso y aplicación similar a la Prozac con efectos secundarios mínimos y costos accesibles. Un ejemplo de los beneficios del amaranto es un estudio que se realizó en el año 2006 en San Luis Potosí. Este proyecto fue ejecutado por San Miguel Proyectos Agropecuarios y se trató sobre un estudio acerca de 1000 infantes que se encontraban en diferentes estados de desnutrición y a cuyas familias se les solicitó que incluyeran en su dieta diaria y por un lapso de un año 400 gramos de concentrado de amaranto mezclados en 13 gramos de la comida normal diaria. El resultado de este estudio experimental al término del periodo fue el siguiente. Más del 70% de los infantes de desnutrición leve tuvieron una recuperación del peso considerable, mientras que el porcentaje de mejoría o recuperación de infantes en desnutrición moderada y severa al término del año fue el 37 y el 28% respectivamente. En este estudio refleja que el amaranto, como completo en la dieta de los individuos, particularmente en niños, tiene efectos positivos en todos los niveles de desnutrición, aun cuando el nivel de mejoría depende del grado e intensidad de la misma. Es importante considerar también las acciones realizadas en otras latitudes en relación con el fortalecimiento de cultivos tradicionales que, como el amaranto, tienen gran importancia en la economía campesina y en el bienestar de estos actores agrícolas. Producción de amaranto en México. En México se cultivan 11 especies de amaranto, de las cuales las especies Amaranthus hypochondriacus y Amaranthus corentuson, originarias del territorio nacional. La producción del amaranto está concentrada en su mayoría en los estados localizados en la meseta central, como lo es Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Durango y Querétaro. Contribución del amaranto a la autosuficiencia alimentaria. El caso agroalimentario mexicano es paradójico, ya que en México es considerada como la 12ª potencia exportadora de alimentos. Sin embargo, produjo para el periodo agrícola 2013 solamente el 16% de arroz, el 45% de trigo, el 77% del maíz y el 6% de la soya en cifras de consumo nacional aparentemente en el país. Por lo que con base en Curiel, quien establece que para considerar que un país cuente con una seguridad alimentaria, este debe producir cerca del 75% de los alimentos que consume. Nos encontraríamos en niveles insuficientes de seguridad alimentaria. En el exterior, los mercados naturistas como el norteamericano o el europeo son principales demandantes de las exportaciones del amaranto hechas por México, las cuales superan los $87,000 en 2013. Para 2012, el panorama exportador de amaranto es otro. En el 53% de las exportaciones totales, que ascendían a los $21,216, estaban dirigidas a solamente Estados Unidos, superando los $8,926 enviados a Chile, que representaban el 22.48%, y los $8,348 exportados a Italia, que esto representa el 21.12%, convirtiéndose así a Estados Unidos en nuestro principal socio en el comercio exterior de amaranto mexicano. Los incrementos de la producción del amaranto, especialmente para la exportación en los últimos años, pueden explicarse en parte por los recientes intereses de las economías de primer mundo para encontrar alimentos más nutritivos y de las economías como la nuestra de buscar alternativas de nutrición agro y económicamente rentables, que a principios de los años 80 del siglo XX favoreció el amaranto comenzará a ser ampliamente incluido en las agendas de investigación y alimentarias de diversas instituciones nacionales e internacionales, por lo que una nueva dinámica exportadora del sector amarantero dio inicio. Las tendencias de alimentación en México muestran un interés por la investigación y producción de alimentos saludables que contribuyan a la disminución de los problemas de malnutrición nacional.
por lo que los alimentos con base en productos con propiedades nutricionales elevadas como las tiene el amaranto, que procuren el cuidado de la salud, la mejora ambiental e incluso colaboren al desarrollo de un territorio, son cada vez más solicitados. El abasto y disponibilidad del amaranto desde estos indicadores pueden estar garantizados para incluir la pseudocereal en las estrategias de combate de la pobreza alimentaria. Sin embargo, a pesar de la marcada autosuficiencia en términos estadísticos que el cultivo del amaranto tiene en México, su consumo real y demanda aún no están consolidados. Las alternativas del uso han sido poco difundidas y el amaranto ha sido malamente asociado exclusivamente con el dulce regional conocido como alegría, así como vinculado a los hábitos de consumo correspondientes a las considerables clases bajas. La agroindustria del amaranto en las estrategias alimentarias en México. A pesar del auge en la pseudocereal amaranto, ha mostrado en tiempos recientes y de que su producción y demanda del cultivo han tenido un aumento en los últimos años a nivel nacional. Estas organizaciones agroindustriales no solo enfrentan la competencia en desventaja por el mercado alimentario, también se insertan a una dinámica de consumo que valora en poco la producción tradicional, especializada, no masificada y de pequeña escala, adoleciendo además de una serie de obstáculos productivos, tecnológicos, organizacionales y particularmente de comercialización. Por lo que, y a pesar de los evidentes beneficios del amaranto en términos de nutrición y bienestar, el cultivo no ha logrado incursionar completamente en las estrategias y políticas públicas del corte alimentario. Uno de los esfuerzos políticos más trascendentes en los últimos años en México es la Cruzada Nacional contra el Hambre, CNCH, la cual es una táctica de inclusión y beneficio social iniciada en 2013 y que tiene como objetivos principales abatir la incidencia de personas en condiciones de pobreza extrema de alimentación, transformando los entornos sociales y económico, mejorando la inclusión y participación sociales, así como el desarrollo comunitario. En esta práctica de combate a la malnutrición, el amaranto y las agroindustrias de amaranto en México están mínimamente consideradas, ya que solo ha sido posible localizar que el cultivo del amaranto pertenece a la gama de productos ofrecidos por Diconsa y potencialmente adquiridos con la tarjeta SN Hambre. Por ende, se está en la búsqueda de crear planes para incrementar la producción y productividad en las regiones productoras del amaranto, aumentar el conocimiento de diversos actores, consumidores, empresas, organismos estratégicos de políticas alimentarias, de los beneficios nutricionales y agronómicos del amaranto, incluirlo en los hábitos alimenticios de la población mexicana y mejorar los canales de comercialización aprovechando el potencial de transformación agroindustrial del cultivo nativo del amaranto. Como reflexión, la problemática alimentaria en México es una realidad de origen multifactorial, pero que en el marco de los cambios de la política agrícola en el país requiere del análisis crítico y la propuesta de alternativas que contribuyan al conocimiento en la búsqueda de disminuir los problemas de malnutrición. Asimismo, el estatus de seguridad alimentaria en México es un objetivo sumamente importante de perseguir y ciertamente una meta que no puede soslayarse. Esta condición de seguridad alimentaria requiere de acciones que reflejen una mayor integración entre actores, sectores, políticas y programas dirigidos al combate de la malnutrición. Esos esfuerzos sistemáticos deben procurar no solo el aumento de los recursos financieros, tecnológicos y productivos por el sector agrícola, sino también la derrama de efectivos inclusivos al bienestar social para la población más desprotegida y con mayores niveles de inseguridad alimenticia. A pesar de que el amaranto tiene presencia en el consumo alimenticio de los mexicanos y es considerado como el cultivo con amplio potencial nutricional y con capacidad de disminuir los niveles de desnutrición, si son agregados a la actual dieta, debido a sus poco representativos niveles de la producción, la limitada demanda y su bajo grado de aceptación y consumo de la población mexicana, su importancia estadística sigue siendo baja, por lo que este cultivo nativo es un claro ejemplo de potencial y diversidad agrícola desaprovechado por las estrategias alimenticias. Gracias.